La Universidad Mayor de San Andrés, junto con la Facultad de Humanidades, presentan el Diplomado Desarrollo Humano en la Gestión Universitaria. A nombre del rector Óscar Heredia, les damos la cordial bienvenida. Módulo 6. La mejor y grandiosa inversión que existe en la humanidad es en el talento humano, recurso estratégico de nuestra Universidad Mayor de San Andrés, como son los docentes. Nuestra amada universidad necesita docentes capaces como ustedes para dirigirla, con liderazgo, vocación de servicio y sensibilidad humana. Porque la actualización permanente del talento humano es pilar fundamental de nuestra gestión. Por eso, por primera vez en nuestra universidad, ponemos a su disposición un diplomado gratuito de formación en gestión universitaria. Muchos éxitos, apreciadas y apreciados docentes. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo en qué momento están ustedes trabajando con los contenidos de este módulo. Vamos a iniciar hoy día el módulo del taller de monografía. La idea es que evidentemente podamos ir reflexionando, revisando cuáles son nuestros conocimientos que ya tenemos como colegas docentes de nuestra universidad y que eso lo podamos ir precisando, lo podamos ir trabajando en función a lo que son el propósito en realidad de este módulo. El propósito de este módulo tiene que ver con que podamos ir trabajando, podamos ir construyendo un proceso reflexivo que efectivamente nos permita ir armando una monografía, ¿sí? Desde lo que van a ser probablemente nuevos conocimientos que vamos a ir adquiriendo durante el módulo y toda nuestra experiencia acumulada. Los temas que se han previsto y que se van a desarrollar en estas sesiones son consideraciones básicas sobre la monografía. Es importante ir haciendo y delimitando un poco qué es una monografía, el diseño, cuáles son los elementos centrales de una monografía, una delimitación temática y conceptual del objeto de estudio. Vamos a entrar a lo que son el diseño de variables e indicadores que nos permiten organizar la monografía. Vamos a revisar algunas pautas, vamos a trabajar sobre algunas pautas para revisar bibliografía y finalmente vamos a ir mirando cómo vamos a resolver una monografía, es decir, cuál es la estructura del documento final. Una cosa es la metodología para el trabajo de la monografía y otra es ya la exposición de los resultados que tenemos con la monografía. Vamos a partir de un supuesto básico en este módulo. Todas y todos quienes estamos participando en este módulo somos docentes. Tenemos experiencia en algún momento de nuestra vida profesional afuera de la universidad y dentro de la universidad. Hemos realizado documentos académicos, hemos escrito documentos académicos, hemos hecho tesis, hemos hecho investigaciones más profundas, hemos hecho artículos científicos, etc. Entonces, aquí se trata de que podamos ir recuperando toda esa experiencia y podamos irla trabajando, podamos irla comparando, podamos alimentar lo que vamos a resolver en este módulo, ¿no es cierto? Pero vía la experiencia, vía todo este ejercicio que hemos hecho en nuestra vida profesional.
Vamos a comenzar por hacer una definición, más que una definición, son límites conceptuales para entender la monografía. Una monografía, de acuerdo a Piñeiro, no es nada más que escribir sobre un tema, ¿sí? Sobre un único tema. Es un trabajo científico, las monografías son trabajos científicos, son producto de una investigación que, como dice Piñeiro, en este caso puede ser una investigación bibliográfica, que va a ir a examinar un tema exhaustivamente. Hay una delimitación clara de los límites, es decir, cómo defino ese tema, cómo defino los límites en los cuales voy a trabajar ese tema. Y precisamente ahí está uno de los primeros problemas con los que nos chocamos. Tenemos la tendencia de ser muy grandilocuentes. Entonces nos gusta abarcar muchos temas, o nos gusta abarcar, por ejemplo, estas relaciones entre variables que son relaciones causales, que son relaciones de impacto, que son relaciones de efecto. La idea es cómo podemos hacer esas delimitaciones que nos lleven a hablar precisamente, que nos lleven a investigar precisamente sobre un recorte temático, un recorte de la realidad también. Tiene que tener un objetivo, es decir, ¿para qué estoy haciendo el tratamiento de ese tema? ¿Por qué estoy haciendo el tratamiento de ese tema? Y efectivamente hay un informe, dice Piñeiro, ¿no es cierto?, que se constituye en el documento, que puede ser un resultado de una investigación exploratoria, de algo un poco más amplio, que emplea fuentes bibliográficas, que tiene un método de búsqueda además de esa bibliografía. Y de eso es de lo que vamos a ir hablando en estas sesiones. Umberto Eco, que es un viejo conocido nuestro, bastante antiguo, que sin embargo guarda mucha pertinencia, guarda mucha relación con lo que seguimos trabajando. Pareciera que don Humberto no ha perdido vigencia en muchas de sus propuestas, en muchas de sus digamos, aportaciones a la investigación. Y como ustedes pueden ver, es un texto bastante antiguo, sin embargo, podemos encontrar ahí la definición de lo que es una monografía, y Umberto Eco señala que es el tratamiento de un solo tema, vuelve a insistir, aquí hay como que ideas fuerza que se van a ir repitiendo en las diferentes definiciones. Y como tal se opone a una historia a un manual, a una enciclopedia, ¿sí? Es decir, no son estos textos amplios, no son estas investigaciones amplias, sino que están restringidas a un tema. El tema del mundo al revés en los escritores medievales. Se estudian muchos autores, pero solo desde el punto de vista de un tema específico. Es decir, desde la hipótesis imaginaria propuesta a modo de ejemplo, paradoja o fábula de que los peces vuelan por el aire, de que los pájaros nadan por el agua y cosas así. De ese tema tan grande como El mundo al revés, que es una obra bastante importante, bastante ampulosa, ¿no es cierto?, solo deberíamos tocar, por ejemplo, si los peces vuelan por el aire. Esa es mi tesis. Esa es esta tesis inaugural, esta es esta tesis que aborda a un tema mucho mayor, ¿no es cierto?, como es el mundo al revés, pero solo me voy a dedicar a observar, solo me voy a dedicar a mirar, ¿no es cierto?, si los peces vuelan. Punto.
ahí me quedo. Anderegg, que es otro sociólogo, trabajador social, que ha trabajado mucho, que ha desarrollado mucho el tema de la metodología, ¿no es cierto? Ha hecho bastantes aportaciones al respecto, señala y dice, digamos ante todo que una monografía en el sentido amplio del término es una descripción, narración o exposición explicativa sobre un tema concreto dentro de una ciencia, disciplina o tecnología, o sobre un asunto en particular. Como su nombre lo indica, mono es uno, es un estudio específico tratado de manera circunscripta, es decir, limitado a una cuestión bien determinada. Es un género discursivo con una estructura y un propósito particular. Nos está nuevamente delimitando el campo, ¿no es cierto?, de qué es una monografía y por qué de pronto no es otro tipo de estudio, no es otro tipo de investigación, porque efectivamente tenemos un conjunto, ¿no es cierto?, de otros documentos, producto también de las investigaciones. Si seguimos a Anderegg y Valle, ¿no es cierto?, ellos señalan que la forma discursiva se presenta como descriptiva, narrativa o explicativo-expositiva. Es decir, dentro de las monografías podemos encontrar estas formas descriptivas, ¿no es cierto?, que se refieren a personas, objetivos, situaciones, o encontramos las formas narrativas cuando más bien hay una exposición de hechos concretos, sucesivos, acontecimientos, catástrofes, etc. ¿Sí? Es decir, estas formas narrativas efectivamente hacen referencia a cómo desde lo cualitativo podemos ir haciendo estas narraciones, dialogar con los actores. La forma explicativo-expositiva, ¿no es cierto?, es más bien esta idea de cómo se van desde la teoría, ¿no es cierto?, vamos ubicando posiciones y efectivamente vamos leyendo los hechos, vamos dándole un sentido a los hechos, a estos acontecimientos. Es decir, no se quedan en descripciones, sino que más bien hay una explicación, hay una interpretación de esos hechos. Son posiciones que los autores toman, posiciones teóricas, posiciones metodológicas, ¿no es cierto?, que se van colocando. No es lo mismo hacer una monografía desde una mirada estructuralista de pronto, versus, ¿no es cierto?, o una metodología desde el método científico y hacer una monografía desde una metodología feminista. Seguramente que la intención descriptiva, que la intención narrativa, que la intención explicativa van a ser distintas, van a ser diferentes. El tratamiento mismo de la información va a tener su propio sesgo que viene, ¿no es cierto?, de estas formas, de estas propuestas metodológicas. Y ahí hay que tener cuidado, en cualquier documento de investigación, en cualquier documento científico, identificar desde dónde los autores hablan, desde qué posiciones teóricas los autores hablan. ¿Sí? Muchas veces juzgamos con mucha liviandad,
¿no es cierto?, descalificamos con mucha liviandad algunos documentos, ¿no es cierto?, porque no están dentro de nuestra posición. No lo podemos hacer. Hay que primero revisar, hay que primero leer desde dónde actúan, desde dónde hablan, desde dónde colocan los argumentos los actores. La realidad, muchos dicen que es una, probablemente sí, pero no se lee de la misma manera. Se lee a partir de los lentes teóricos, metodológicos, políticos, desde los cuales hablamos, desde los cuales nos involucramos, desde los cuales dialogamos con la realidad. Hay que guardar rigurosidad, sí, por supuesto que sí, pero no hay que caer en la rigidez de lo único. No hay lo único, ¿sí? Siguiendo a Anderegg y Valle, ¿no es cierto?, podemos señalar que evidentemente una monografía es un trabajo científico, es producto de una investigación. Hay que hacer un proceso de investigación. De pronto no es ese proceso de investigación que es mucho más profundo, que de pronto es mucho más incluso engorroso en algunos momentos, ¿no es cierto?, que una investigación social clásica, pero sí hay un proceso de investigación. Se refiere a un tema específico, por lo tanto, también dentro de las monografías es necesario construir un objeto de conocimiento. Y vamos a ver más adelante que, nuevamente, el diseño del objeto de conocimiento tiene que ver con nuestra posición teórico-metodológica, ¿sí? Porque es un recorte de la realidad, pero es un recorte teórico que hacemos desde la realidad. Entonces, vamos a ver también algunas recomendaciones al respecto. Las monografías tienen un propósito, ¿sí?, expositivos, tienen un propósito en términos de lo que significa una propuesta, tienen el propósito en sentido que tienen una exposición denunciativa de algún hecho, tienen muchos propósitos. Lo que es importante es que hay que saber identificar cuáles son esos propósitos. Responde a una metodología. Hay que tener una metodología que nos permita precisamente esa rigurosidad que buscamos en estos documentos. Yo soy docente de investigación en la carrera de trabajo social y hablaba alguna vez con las estudiantes y les decía, a ver, ¿qué es una monografía? Estudiantes de último año. Y se piensa que la monografía es como, lo voy a decir en términos simples, es como coser y cantar. Me siento y empiezo a escribir un documento. No. Las monografías responden a una metodología de investigación. Responden al tratamiento, evidentemente, de datos. Siempre. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado, ahí hay que tener, ¿no es cierto?, esta rigurosidad de la cual hablábamos hace unos minutos. Bien. Vamos centrando en cuáles serían los límites conceptuales básicos de una monografía. Para Umberto Eco hay como que unos requisitos, ¿no es cierto?, que él identifica. Debe decir sobre cosas que no han sido dichas
No necesito, y esto es para cualquier documento científico, para cualquier documento académico, no necesito volver a reiterar lo que ya sé. Sabemos que en este país las mujeres se mueren por causas asociadas al embarazo. Sí, ya lo sabemos. Pero sí podemos saber, y de repente no queda totalmente claro, o los estudios no me están dando toda la información para saber, ¿no es cierto?, cuáles son esas causas del embarazo que provocan estas situaciones, estas condiciones que llevan a las mujeres a la muerte. Causas. ¿Dónde están? ¿Son simplemente físicas? ¿Son sociales? ¿Son psicológicas? Y de pronto, desde un tema que pareciera ser totalmente ya resuelto, empiezo a encontrar estas aristas, ¿no es cierto?, que no necesariamente son conocidas, que no necesariamente las hemos resuelto. Y cuando digo las hemos, me refiero al conjunto, me refiero al ámbito académico, ¿sí? Entonces, las cosas que no han sido dichas, hay que tomarlo con cuidado y hay que tomarlo en sentido de que efectivamente no vale la pena reiterar lo mismo. Es decir, sabemos que en el mundo la violencia contra las mujeres es un flagelo. Claro, ya lo dijo Kofi Annan. Es la peor pandemia que tenemos en el mundo. Sí, pero hay tantas aristas que no sabemos de la violencia contra las mujeres. Hay tantas orientaciones teóricas que todavía pueden aportar a la lectura. Entonces, a eso se refiere Eco cuando habla de esta idea de las cosas que no han sido dichas. Revisar las cosas que ya han sido dichas. Claro, la realidad es cambiante, la realidad es absolutamente compleja. Todas las realidades, ¿sí? Todas las realidades. Sabemos que todos los años en Bolivia tenemos problemas con los chaqueos. Sí. Y sabemos que los chaqueos generan temas de salud y generan temas para la alimentación, etc. Sabemos que son prácticas probablemente ancestrales que han venido arrastrándose. Todo eso lo sabemos. Todo eso ya se lo ha dicho. Pero ¿y qué pasa si comenzamos a revisar y comenzamos a mirar desde los propios estudios qué significan estas formas culturales? Ok, sabemos que probablemente sean formas culturales. Probablemente. Pero, ¿qué sabemos de esas formas culturales? ¿Qué es aquello que ha ido cambiando? ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Por qué ha ido cambiando? Hasta el año 2005, 2000 y algo, quizás antes, entre finales de los 90 y los 2000, la vanguardia eran los mineros. Y nadie pensaba que al 2023 el eje se movió hacia el sector cocalero. Sin desmerecer, por supuesto, la participación de los mineros. Y ahí tenemos una cantidad importante de estudios que ya se han hecho sobre este tránsito, ¿no es cierto?, del sector minero a este protagonismo que toman en los sectores cocaleros. Se han escrito mucho. Trabajos de Silvia Rivera, trabajos, qué sé yo, hay un montón de trabajos.
Pero ¿cómo encontramos desde eso que se ha dicho temas que de pronto han ido cambiando? ¿Sí? Ahí hay que tener la capacidad de mirar cómo cambia la realidad. Tiene que tener utilidad. Y aquí otra vez entramos en pequeñas trampas. ¿Para quién es útil? ¿Quién considero yo que el otro lo va a tomar como útil? Entonces, esto de la utilidad, ¿no es cierto? Hay que mirarlo. Humberto Eco nos dice, habría que mirar, ¿no es cierto?, que por ejemplo una monografía nos ayuda a identificar cómo enfrentar problemas concretos, cómo contribuir al conocimiento. De pronto hacemos una revisión importante de las normativas. Y claro, van a ir a resolver temas de problemas concretos, porque voy a observar un tema concreto. De pronto voy a ir a trabajar sobre la categoría vulnerabilidad. ¿Cómo podemos hacer una discusión teórica, una discusión, ¿no es cierto?, en sentido de cómo se ha estado trabajando la vulnerabilidad en los últimos 15 años? Porque si hay una modificación, porque si hay nuevos enfoques para trabajar la vulnerabilidad. O la inclusión. ¿Sí? Esto es una contribución al conocimiento universal, que a la vez va a ser una contribución práctica, porque las políticas públicas se sostienen sobre estas categorías, se sostienen sobre estos conceptos. Y precisamente ahí es donde viene esta pequeña advertencia, ¿no es cierto? El campo se restringe, se sabe dónde hay que buscar y dónde no. Cuando vamos haciendo estos ejercicios de reflexión, estos ejercicios de preguntarnos, estos ejercicios de trabajar, entonces ahí vamos restringiendo el campo. Ahí ya no voy a decir, voy a trabajar la vulnerabilidad en los últimos 15 años. De pronto voy a trabajar la vulnerabilidad solo desde cómo la conceptualiza Naciones Unidas. Y me quedo ahí. ¿Sí? Entonces, ese es el reto que tenemos. Ahora, ¿hay un solo tipo de monografías? No. No. Y la literatura otra vez nos vuelve a orientar, ¿no es cierto? Otra vez nos vuelve a llevar hacia el camino de decir, hay más de un tipo de monografías, es decir, no solo trabajo con esta idea, ¿no es cierto?, de que me voy a sentar y voy a hacer un documento. Jordi López nos habla de que habrían 3 tipos de monografías. Y haciendo una revisión de textos, aunque debo confesar que no hay mucha cantidad de textos que trabajen sobre la monografía específicamente, son menos, digamos, pero haciendo una revisión y mirando y haciendo un poco una matriz, ¿no es cierto?, para ver qué dicen los diferentes autores sobre la monografía, hay una coincidencia, ¿sí?, en estos 3 tipos de monografías. Una que es la de revisión y compilación y actualización. Este tipo de monografía, como en cualquier otra, se elige un tema específico, hay una revisión de los autores. Podríamos hablar en este punto de hacer una suerte de estado del arte. Un estado del arte
que no significa solo revisar y hacer un cúmulo de información, sino un estado del arte que esté organizado, que esté orientado. Un estado del arte por una revisión metodológica, un estado del arte por una revisión temática, un estado del arte por una revisión, qué sé yo, por autores, por escuelas. Es decir, un estado del arte que evidentemente nos ayude, ¿no es cierto?, a encarar el tema específico. Y precisamente a eso se refiere con el siguiente punto, ¿no es cierto? Se identifican los diferentes tópicos desde los cuales se abordó el tema. Voy identificando, voy armando. El estado del arte tiene esa capacidad. El estado del arte tiene la capacidad, ¿no es cierto?, de orientarnos dónde está lo que se ha escrito, desde dónde se ha escrito, desde cuáles son los temas que se han priorizado, etcétera, etcétera. Entonces, en la revisión y compilación y actualización es básicamente el hacer esta revisión, el hacer este tipo de investigación. En estas monografías, efectivamente, va a estar de manera clara, de manera precisa, la posición del autor. ¿Sí? Estoy hablando desde, estoy interpretando, trabajando, explicando desde. No me quedo en una descripción, ¿sí?, sino, por el contrario, coloco mi posición. Es necesario que el autor posea un buen nivel de análisis, comprensión o inferencia para poder reseñar las diferentes posiciones o puntos de vista y luego expresar una opinión personal. Yo diría que en todos los casos es absolutamente necesario que quien escribe una monografía tenga conocimiento sobre el tema. No es posible comenzar una monografía, o se hace muy complejo, ¿no es cierto?, comenzar una monografía con desconocimiento del tema. Como en cualquier otro tipo de investigaciones, hay que tener un conocimiento previo. Hay que haberse involucrado de alguna manera con el tema, hay que haber estado buscando, analizando, escuchando, preguntando, etcétera, leyendo, ¿no es cierto?, sobre los temas. Esa es una condición absolutamente necesaria y para cualquier trabajo de investigación. Las monografías de investigación lo que hacen es más bien, ¿no es cierto?, trabajar sobre temas que resulten relativamente nuevos, trabajar sobre temas que resulten novedosos, poco conocidos, algo que he ido construyendo, que son resultado de una investigación mayor, que son resultado de un trabajo mayor de investigación. Entonces, está abordando datos nuevos, datos recientes, datos que están saliendo de una investigación. Para sostener este tipo de monografías, se hace necesario hacer pequeños sondeos, hacer pequeñas encuestas, entrevistas, que van a ir a sustentar esos datos, pero que a la vez, ¿no es cierto?, al tema específico que estamos abordando, van a ir a trabajar ahí, van a ir a abordar ahí, ¿sí? Entonces, estos pequeños diálogos a través de las entrevistas, estos pequeños diálogos a través de una encuesta, etcétera, nos van a ayudar a profundizar probablemente en ese aspecto de esa investigación. Vamos a trabajar con algunos datos, ¿no es cierto?, que pueden ser bases de datos mayores, pueden ser bases de datos que estén recién construidas
o bases de datos que ya existan nacionales. Entonces, las monografías de investigación son o que se pueden sustentar en una investigación mayor que recién se está haciendo o que recién está saliendo y a la cual voy a usar esos datos, pero los voy a ampliar con algunas técnicas propias, ¿no es cierto? O son estas monografías donde yo voy a ir a hacer estos pequeños sondeos de opinión, etcétera, etcétera, donde no necesito haber tenido una investigación propia. Pueden salir de ambas vertientes, puede salir de ambas fuentes. Un tercer tipo de monografía es el análisis de experiencias. El análisis de experiencias es algo donde he participado, es algo donde he trabajado. Puede ser una investigación en la que fui parte. Ahí sí tengo que ser parte de. Una monografía de experiencia no puede hablar de una experiencia investigativa de un tercero. ¿Sí? Debo haber sido parte de esa investigación. Puedo haber sido parte de esa investigación de muchas maneras. ¿Sí? Pero lo importante es que haya participado, ¿no es cierto?, de esa investigación. Y mucho mejor si he participado como investigador, por supuesto, es decir, como un investigador de la investigación. Lo que se va haciendo en estas monografías es recuperar la experiencia que se ha trabajado en esa investigación mayor. El propósito también en este tipo de monografías es que podamos hacer ciertos niveles de comparación con otras investigaciones similares. Probablemente me va a interesar, ¿no es cierto?, mirar en la investigación que yo participé sobre enfermedades de transmisión sexual en el altiplano boliviano versus alguna investigación que se ha hecho en Oriente sobre infecciones de transmisión sexual, infecciones, no enfermedades, infecciones de transmisión sexual. ¿Sí? Entonces, hay la posibilidad de hacer este nivel comparativo, pero desde la experiencia que he tenido al ser investigador de esa investigación. Se realizan conclusiones, se colocan observaciones y obviamente está la posición de quien escribe. En las monografías lo que se puede encontrar es que, excepto las monografías descriptivas, ¿no es cierto?, es evidente que la posición de quien escribe es fundamental. Bueno, en cualquier trabajo de investigación, pero insisto con esta idea de colocar nuestra posición teórica, nuestra posición metodológica. Les pongo un pequeño ejemplo. Desde la metodología feminista hablamos desde el nosotras. Hablamos desde la primera persona, pero desde la metodología positivista, desde la metodología tradicional, hablamos en tercera persona. Y nos ha debido tocar muchas veces en nuestra condición de docentes, que hemos revisado tesis, que hemos ido a tribunales, etcétera, y observamos y decimos, no, tiene que hablar en tercera persona. Esa es una posición metodológica. Hablo desde la primera persona, cuando estoy utilizando una metodología feminista. No hablo desde la tercera persona.
porque los diálogos son míos, porque hablo desde el yo, no hablo desde el otro. Entonces, pero son posiciones metodológicas. No estoy diciendo si una es mejor, si la otra es peor, no estoy diciendo. Estoy diciendo cómo colocamos en estos documentos académicos, en estos documentos científicos, siempre hay una intencionalidad y una posición teórico-metodológica política. Incluso, y debería ser siempre, ética en relación a nuestros objetos de conocimiento. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, hay que considerar esto. Creo que es importante, y más en el campo de la academia, perder un poco este sentido de la neutralidad. No hay neutralidad en la ciencia. La ciencia tiene un propósito. La ciencia tiene un concepto, una intencionalidad. Entonces, no hay neutralidades. Creo que debería ser un tema de discusión. Para la reflexión, para que lo podamos pensar, para que lo podamos trabajar, para que lo podamos cuestionar, criticar. Humberto Eco nos señala y nos dice: solo insertando al autor en un panorama se le comprende y explica. Pero una cosa es utilizar el panorama como fondo y otra hacer un cuadro panorámico. Una cosa es pintar el retrato de un caballero sobre fondo de un campo con un río, y otra pintar campos, valles y ríos. Tiene que cambiar la técnica, tiene que cambiar en términos fotográficos, tiene que cambiar el enfoque. Nos está planteando Humberto Eco más de una reflexión y más de una discusión acá. Yo la dejo para que ustedes la puedan pensar, reflexionar, ¿sí? Cuestionar. Siempre, cualquier tema de investigación, cualquier documento académico, tiene un contexto. Y la idea es que podamos no separar, no colocar el contexto como algo absolutamente referencial, sino que podamos articular el objeto, el problema de conocimiento con ese contexto. Pero no vamos a estudiar todo el contexto. Lo que vamos a estudiar es ese problema. Es decir, vamos a trabajar en el retrato del caballero, pero no vamos a hacer el trabajo del fondo en el cual se encuentra el caballero. Es decir, no nos vamos a dedicar al campo, al río, al bosque, a las plantitas, no. Pero sí tengo la necesidad de conocer ese fondo. Pero no lo voy a ir a desarrollar en la investigación. Este es algo bien importante, esto es algo que me parece absolutamente pertinente que nos hace el llamado Humberto Eco, en sentido de no perder de vista esta idea de no individualizar los problemas de investigación, de no individualizar los temas de investigación, no separarlos, no desmembrarlos, ¿no es cierto?, de lo que es el contexto que produce, que interactúa con esos problemas de investigación. Entonces, aquí hay varias advertencias. Y también tiene que ver, y Humberto Eco en realidad lo dice con ese sentido, de hay que precisar
en las monografías si quiero pintar el campo, si quiero pintar el valle o si quiero pintar el río. Pero no voy a hacer todo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde creo que tenemos que discutir, analizar, pensar, reflexionar. ¿Cuál es el diseño de una monografía? Un diseño básico, un diseño, una estructura relativamente básica. Hay una elección del tema en concreto, hay un cuerpo de información, hay una búsqueda y recuperación de datos y hay una redacción del documento. Es como que habrían 4 momentos. 4 momentos que, sin embargo, como en cualquier proceso de investigación, hay que mirarlos en una relación dialéctica. ¿Qué significa esto? Significa que evidentemente no se trata de un recetario. Es decir, no se trata de ir primero de la elección del tema y de la elección del tema paso al cuerpo de información y del cuerpo de información. No. Hay un proceso de ida y vuelta. Es probable que yo haga la elección del tema y que después tenga que volver, cuando ya estoy en la búsqueda y recuperación de datos, tenga que volver a la elección del tema para precisarlo, para moverlo un poco. O, de pronto, para hacer un giro, ¿no es cierto?, hacia algo que me resulta mucho más interesante, que me resulta mucho más importante, que me resulta mucho más novedoso. Entonces voy a volver y voy a volver a ajustar el tema y voy a volver a revisar el cuerpo de la información. Ahora, ¿para qué están las técnicas? Las técnicas están precisamente para que eso no se vuelva una tela de Penélope y esté atando y desatando toda la vida. No ese es el propósito, absolutamente, no es. Pero no podemos tomar esta relación, este proceso como lineal. ¿Sí? No pongo primero la harina porque si no se me baja la consistencia. No. Aquí vamos haciendo estos ejercicios de reflexión, estos ejercicios de búsqueda, de hallazgos, ¿no es cierto?, que no tienen que ver solo con el momento en que voy y aplico una entrevista, en el momento que voy y aplico una encuesta. Ese es un tipo de hallazgo. En realidad el hallazgo comienza desde el momento en que empiezo a reflexionar, a pensar en que necesito hacer un documento. Incluido que yo tengo el requerimiento que tiene que ver con que tengo que presentar mi tesis de licenciatura, mi tesis de maestría, ¿sí? Porque cuando tengo que presentar la tesis de maestría, de doctorado, etcétera, empiezo a buscar y empiezo a reflexionar cuál es ese mi tema de interés. Y ese mi tema de interés empezó cuando yo entré a esa maestría o entré a ese doctorado. Y cuando fui transitando por la maestría, por el doctorado, me fue cambiando el tema y fui descubriendo otros. Y ahí me pongo a buscar y ahí me pongo a pensar y ahí otra vez me sigue mi experiencia, que mi experiencia me dice, pero pucha, tu trabajo está aquí, pues, o sea, sigo pensando en ese trabajo que me llevó a la maestría. Entonces, es un proceso dinámico, es un proceso creativo. La investigación siempre es un proceso creativo.
Hay que tener creación, hay que tener la capacidad, ¿no es cierto?, de la reflexión y de ir construyendo cada uno de estos pasos. Algunos elementos para ir revisando cada uno de estos momentos. A ver, la elección del tema, la elección de ese tema concreto, ¿sí? Esta quizás es la etapa, yo no diría la más compleja de todas, pero es la que nos da como que el pie, es la que nos da la puerta de ingreso para comenzar un proceso, ¿sí? Que no necesariamente está directamente asociada, ¿no es cierto?, con que tengo que empezar el trabajo. A veces viene indirectamente. Y vamos a ver por qué viene indirectamente, ¿sí? Lo importante es cómo comenzamos a trabajar desde un tema genérico. La violencia social es un tema genérico, es un tema grande, es un tema que se lo aborda desde diferentes matices, desde diferentes ingresos metodológicos. Es decir, es inmensamente grande la violencia social. Puedo trabajar la violencia social, pero desde lo que pasa en las calles todos los días hasta los movimientos sociales que salen y destrozan edificios, etc. O sea, tiene muchas vertientes la violencia social. La violencia social tiene que ver cuando cruzamos una calle y nos atropellan porque a nadie le interesó la luz del semáforo. También es violencia. Es violencia contra el otro. Cuando el conductor le importa un rábano la luz y se va contra el otro, es porque el otro no le importa. Es porque el otro no tiene valor. ¿Sí? Lo mismo pasa con el peatón, que no le importa nada, y se lanza, ¿no es cierto?, contra una luz. Y se está lanzando contra un auto. Y también es violencia social. Si lo vemos desde cierta óptica. Probablemente muchos de ustedes deben van a decir, pero qué exagerada, o sea, tampoco. Sí, es que depende desde el lente donde lo estamos observando. Desde la violencia social puedo bajar a un tema más concreto, que es la inseguridad ciudadana. Ya no estoy hablando de la violencia social. Tengo que saber lo que es la violencia social. Voy a revisar, voy a leer lo que es la violencia social, claro. Pero de ahí, de esa lectura, de esa revisión, de esa reflexión, me voy a quedar con la inseguridad ciudadana. ¿Cómo hago el ejercicio? El ejercicio de llegar a la inseguridad ciudadana. Lo hago desde la lectura, pero también desde mi experiencia práctica, desde mi observación sobre la realidad concreta. Hago este cruce entre lo que estoy leyendo de la violencia social y de mi realidad concreta, de esos fenómenos que voy observando cotidianamente. Y que los voy observando con cierta regularidad porque es mi tema de preocupación, es decir, porque ahí es donde fue naciendo mi tema de preocupación. Y de esta inseguridad ciudadana, ¿no es cierto?, hago un nuevo recorte. ¿Qué
de la inseguridad ciudadana. Y ahí vamos a ver que nos interesa y que nos ayuda bastante, y ahí nos ayuda bastante Rosana Barragán, ¿sí? Porque nos ayuda con una pequeña metodología a hacer un conjunto de interrogantes. Es decir, empiezo a cuestionar, empiezo a preguntarle a ese mi objeto de investigación. Y ahí voy bajando, y ahí voy reduciendo, ahí voy delimitando lo que quiero hacer. En este ejemplo, llegamos a una conclusión, a una aproximación a la normativa legal sobre la seguridad ciudadana. ¿Qué pasa con la normativa nacional sobre la seguridad ciudadana? Y ahí me voy a concentrar. Ya ni siquiera me quedo en todo ese marco grande de lo que es la seguridad ciudadana. Me voy al chiquitito, normativa. Y de esa normativa todavía puedo bajar un poco más y, por ejemplo, solo mirar el tema de las competencias institucionales de la policía boliviana. Ahí me quedo. Ni siquiera miro el concepto de la normativa legal, ni siquiera miro los enfoques de la normativa. No, voy a ir a buscar en la normativa qué pasa, qué competencias se le asignan a la policía boliviana. Nada más. Y sobre eso va a ser mi discusión. Y sobre eso va a ser mi investigación. Y ustedes dirán que chiquitito, pero medio que no es muy atractiva la cosa. Sí, pues se vuelve atractiva. Se vuelve atractiva en la medida en que tengo la capacidad de reflexionar. ¿Qué significa la policía boliviana? ¿Qué significa este agente, esta institución del orden nacional, de la protección del ciudadano, de la ciudadana? Entonces, claro que se va a volver atractivo, pero eso va a depender de quién está escribiendo, va a depender de quién está, desde dónde está mirando el problema. La elección del tema en concreto también nos permite identificar qué tipo de monografía es la que mayormente nos ayuda, ¿no es cierto?, a tener una mejor exposición, una mejor metodología y una mejor exposición de lo que queremos hacer. Cuando refiero y digo voy a hacer un tratamiento específico de las competencias de la policía boliviana en la normativa de seguridad ciudadana de este país, ¿no es cierto?, ya me está orientando, ya me está llevando, ¿no es cierto?, hacia qué tipo de monografía. Voy a hacer un tipo de monografía expositiva. ¿Cuál va a ser? Y eso me va a llevar a trabajar en la metodología. Nos orienta al tipo de información y las fuentes de información que necesitamos. Me orienta a identificar accesibilidad, el tipo de información que existe y que yo necesito, que no siempre coincide. La cantidad de información que existe y la que yo necesito. De pronto puede haber mucha información, pero no hay la que yo necesito para resolver ese pequeño problema. Y ese es un dilema. El tema de la información es un dilema más que nada en Bolivia. ¿Sí? No tenemos fuentes confiables,
no tenemos fuentes nacionales, registros nacionales que nos permitan trabajar en muchos temas. No hay. Por ejemplo, si trabajamos en tema de tierras, no hay una fuente, un registro que nos permita trabajar el tema tierras. Hay que buscar de aquí, hay que buscar de allá, hay que buscar por aquí, hay que buscar por allá. En el área de salud, ¿de dónde nos agarramos? Nos agarramos del sistema de salud, se me fue el nombre. Pero bueno, ustedes me ayudarán quienes son de salud. Sí, se me fue el nombre. Ahí, ¿no es cierto? Los sistemas de salud, los sistemas de información son fundamentales. Son fundamentales, ¿no es cierto?, para poder identificar si tengo posibilidades o no de hacer una investigación y cómo efectivamente la quiero hacer. Hace un mes, más o menos, trabajábamos con una colega argentina que vive en México, Karina Klosterberg, y por ejemplo, con ella trabajábamos un sistema muy bonito que es hemeroteca. Perfecto, todos en algún momento hemos trabajado con hemeroteca, pero la metodología, hermosa. Pero ahí nos dimos cuenta que nuestros medios de comunicación no tienen la información, era un tema de violencia contra las mujeres, no tienen la información, no trabajan la información que, por ejemplo, necesitamos para una investigación. Están los medios, está la información, está el dato, pero no es el dato que yo necesito. Entonces, a eso se refiere, y a eso se refiere cuando hacemos la elección del tema. Es decir, lo primero que hay que empezar a hacer es comenzar a trabajar y es comenzar a ubicar los datos. ¿Dónde está la información? ¿Dónde está, no es cierto, esa base de información que podemos utilizar? Esa base de información que podemos utilizar, o esa base de información que ya hemos ido construyendo, ¿no es cierto?, y que nos va a servir y que va a ser la base de información con la cual vamos a desarrollar la monografía. Es muy probable que hasta que lleguemos realmente al tema de la monografía, vamos a hacer varios ejercicios reflexivos, varios ejercicios de diálogos, ¿sí?, con terceros. Ese tercero puede ser mi colega, ese tercero puede ser, sí, que vamos a ir haciendo estos diálogos, estas discusiones, estos ejercicios, esta búsqueda también de información, ¿sí?, esta búsqueda de información. Y efectivamente, ¿no es cierto?, en esta idea de la elección del tema concreto, estos elementos son los que nos ayudan, son los que nos van posibilitando efectivamente concretar. Además que las monografías no tienen una extensión, ¿no es cierto?, demasiado larga. Hay que tener también capacidad de síntesis. Para el diseño de una monografía, el cuerpo de la información
efectivamente, nos posibilita, ¿no es cierto?, nos permite también definir el objeto de conocimiento. A la vez, el objeto de conocimiento nos ayuda con la información. Es un ida y vuelta. Desde la información que poseo, que es una información, digamos, del dato, pero también es el dato temático, es el dato teórico, ¿no es cierto? Desde esa información trabajo el objeto de conocimiento, pero a su vez el objeto de conocimiento me precisa los datos que vamos a trabajar, que vamos a necesitar. Y a partir de aquí, de estos cuerpos, también hay un ejercicio de ida y vuelta. Voy, de alguna manera, ubicando las variables y los indicadores. Y ustedes me dirán, pero está loca. Primero se definen las variables, los indicadores y después se busca el dato. Sí, yo diría que se precisa el dato que necesito. Pero durante el proceso previo, ya voy trabajando con datos. Ya voy trabajando. Y de alguna manera esos datos me van orientando también, me van ayudando, ¿no es cierto?, a definir el objeto, a definir las variables, a definir los indicadores. La base de datos específica para la monografía, para la investigación, sí. Ahí voy a determinar variables, indicadores, dimensiones, qué sé yo. Y voy a llegar a la base específica de información con la cual voy a trabajar. Sin embargo, este periodo previo, en el de la búsqueda, este trabajo de ir recolectando datos, de ir recolectando literatura, etcétera, también me ayuda y también es una búsqueda de datos. ¿Sí? Hay que diferenciar los datos que tenemos durante todo el proceso. Vamos a verlo más adelante. Ya este cuerpo específico y este cuerpo previo lo podemos ir trabajando en algunas pequeñas matrices, ¿no es cierto?, que nos ayuden a orientar, que nos ayuden a trabajar, que nos ayuden a ir generando como una suerte de conglomerados de información. Y esos conglomerados que se van a relacionar también unos con otros son los que nos van dando la forma, son los que nos van permitiendo, ¿no es cierto?, trabajar toda la información. ¿Cuáles son nuestros cuerpos, nuestras búsquedas, nuestras fuentes de información? Nuestras fuentes de información las vamos a encontrar en libros. Si estoy haciendo una investigación, una monografía de tipo más bien bibliográfica, voy a los libros, los artículos científicos, las bases de datos, tanto propias, nacionales, privadas, las fuentes hemerográficas, que hoy día incluso en las fuentes hemerográficas hay una ventaja, ¿sí?, que tiene que ver con el Internet, que tiene que ver con nuestros sistemas digitales, ¿no es cierto?, que podemos entrar a la razón, podemos entrar, qué sé yo, y vamos a encontrar ahí las fuentes, que vamos a encontrar, qué sé yo, hay un mar
de información que se mueve digitalmente. Pero también están las fuentes hemerográficas que todavía se mantienen en papel y que las podemos ir a buscar en bibliotecas como la biblioteca municipal, qué sé yo, donde todavía se guarda el papel y que tiene otra riqueza diferente. No es raro encontrar investigadores de otros países en nuestra biblioteca de la Universidad Mayor de San Andrés, de la UNSA, ¿no es cierto?, que están revisando periódicos de principios de siglo, del siglo pasado, de la era de la minería, de la revolución universitaria, ¿sí? Y que van a la biblioteca y empiezan a revisar uno por uno. Sigue siendo una fuente importante. Las fuentes visuales, películas, cortometrajes, documentales, que también son importantes. Audios, simplemente audios, ¿sí?, que también son fuentes importantes. Hoy día tenemos también una fuente que está dentro de las visuales y que son las entrevistas que, por ejemplo, se hacen a, no sé, pues, la entrevista que se le pueda hacer a Fernando Calderón, ¿sí? Un sociólogo experimentadísimo, una palabra autorizada a nivel de lo que es América Latina, y puede haber una entrevista a Fernando Calderón que sirva efectivamente como una base de datos, ¿no es cierto?, y que la vamos a recuperar y que la vamos a trabajar. En ese sentido hay bastante información. Actores claves, actoras claves que efectivamente nos van a ayudar, que efectivamente nos van a posibilitar información y con quienes podemos trabajar de muchas maneras. Podemos trabajar, qué sé yo, haciendo entrevistas abiertas, de muchas formas. Y aquí hay algo también que me estaba olvidando, que son las fotografías. Las fotografías son una fuente de información importantísima que, por ejemplo, nos ayudan a explicar comportamientos sociales a través de la vestimenta, ¿sí? Obviamente que tenemos que hacer una recuperación de fuentes escritas, sin embargo, ¿no es cierto?, las fotografías nos ayudan porque las fotografías capturan, ¿no es cierto?, marcan imágenes, marcan estos hechos concretos, ¿sí? Si hablamos desde el marxismo, diríamos que capturan el concreto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la redacción del documento final? Luego vamos a ir recuperando estas partes y las vamos a ir desarrollando un poco más. La redacción del documento final. En realidad, las pautas para la redacción final las vamos a trabajar más adelante. Sin embargo, una pequeña observación acá. Y esa pequeña observación tiene que ver con qué. La redacción final no corresponde exactamente a la propuesta original de cómo hicimos la investigación para esta monografía, para la tesis. No. Aquí la redacción final del documento responde
a su propio objetivo expositivo, que puede ser distinto de cómo hice la investigación, puede ser diferente de cómo hice la investigación. El propósito expositivo es diferente, generalmente es diferente a el propósito que marcó mi investigación. El propósito expositivo de la investigación. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado en eso, hay que tener, como les diría, hay que tener precisión en identificar que esta lógica de investigación, tuvo una lógica la investigación, pero el propósito expositivo, el objetivo expositivo puede ser diferente. Depende de cómo quiero exponer toda esa investigación que he realizado. Esa sí es, creo que hay que marcarlo bien, creo que hay que definirlo bien, pero más adelante ya vamos a ver con mayor detalle esta lógica expositiva. La delimitación temática y conceptual del objeto de estudio, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Esta delimitación temática tiene que ver con la construcción del objeto de estudio. Y los trabajos de investigación tienen objeto de estudio. Se debe trabajar desde un objeto de estudio. Entre las consideraciones básicas, vamos a ver que Bourdieu, que es un sociólogo, Kant, que también es otro sociólogo, ya nos advierten, ¿no es cierto?, que el objeto de estudio dice: debo detenerme momentáneamente en cada uno de estos puntos. La ciencia social siempre está expuesta a recibir del mundo social que estudia los problemas que ella se plantea a propósito de él. Cada sociedad elabora en todo instante un cuerpo de problemas sociales considerados como legítimos, dignos de ser discutidos, publicados, a veces oficializados y en cierta forma garantizados por el Estado. ¿Qué quiere decir? ¿Solo aplicable para las ciencias sociales? No. El mundo es un mundo complejo. Es un mundo diverso. Si lo vemos desde la salud, si lo vemos desde el derecho, si lo vemos desde la justicia, sí, es un mundo complejo. Nos movemos en nuestro mundo desde un mundo complejo. Desde las ciencias exactas también, pues hay un mundo complejo, diverso. Entonces, ¿qué es el objeto? El objeto de conocimiento es detenernos a tratar de mirar, de observar ese mundo complejo, ese mundo del cotidiano, pero comenzar a escindirlo, comenzar a trabajarlo desde una interpretación teórica. Y empezar a recortar lo que evidentemente vamos a observar, lo que evidentemente vamos a trabajar. Para llegar al objeto de investigación, para el objeto de estudio, necesitamos identificar un tema, que era lo que estábamos señalando. Construir estas preguntas, construir estas interrogantes que efectivamente nos ayuden a cuestionar esa realidad, nos ayuden a cuestionar, a discutir con esa realidad fáctica. Y empezar a señalar las primeras hipótesis de trabajo.
mi tema es la violencia sexual infantil. Muy bien. Pero me comienzo a preguntar, aquí pongo una interrogante, pero generalmente hay más. ¿Cuál es el enfoque que se utiliza en la ley 2033 de protección a las víctimas de delitos contra la libertad sexual para el tratamiento de la niñez? ¿Cuál será? ¿Desde qué enfoque está trabajando esta normativa legal? Si yo quiero mirar la violencia sexual infantil y resulta que esta ley, que es una ley de protección, que es una ley que debería garantizar derechos a bolivianas y bolivianos cuando son víctimas de un delito de libertad sexual, llámese violaciones, llámese, sí, toda la amplia gama. ¿Cuál es el enfoque que tienen sobre los niños, sobre las niñas? ¿Cómo están planteando el tratamiento de la violencia sexual infantil en esta ley? ¿Cómo esta ley le garantiza a esas niñas, a esos niños, sus derechos? ¿Qué tipo de derechos garantiza? ¿Desde qué enfoque está trabajando esta garantía de derechos? Desde la literatura, desde el conocimiento, desde los diálogos que he tenido, yo puedo ir trabajando sobre ciertas hipótesis. Hipótesis que nos ayuden a orientar, que nos ayuden a trabajar la investigación. Y aquí en el ejemplo podríamos señalar que si bien existe toda una normativa internacional que se sostiene en un enfoque de protección a los derechos de las niñas y los niños, aún la legislación nacional mantiene un enfoque adultocentrista. Es decir, que estamos amparados, que Bolivia está en los tratados, que Bolivia está en las convenciones, que son tratados, convenciones para la niñez, que tienen que ver con un sistema protectivo, que tienen que ver con un sistema protectivo de derechos de la niñez. Sin embargo, nuestras normativas todavía están centradas, ¿no es cierto?, en un enfoque adultocentrista. Y ahí voy a tener que ir a trabajar, y ahí voy a tener que buscar, y ahí voy a tener que empezar a mirar, ¿no es cierto?, cómo se podría manifestar este enfoque adultocentrista en esta ley. ¿Dónde están los discursos? ¿Dónde están los conceptos? ¿Dónde están las categorías que a mí me permitan identificar que efectivamente esta ley está dentro de un enfoque adultocentrista? Ahí va a estar mi discusión. Mi discusión va a estar en qué significa un sistema de protección y garantía de derechos de la niñez. Entonces, ahí voy ordenando, ahí voy organizando, para llegar, ¿no es cierto?, al objeto. Todavía estoy en el tema, pero para llegar al objeto. Entonces, identificar un tema supone que hay un interés personal. Hay un interés personal. No podemos pensar que vamos a tener una buena investigación si a mí no me gusta el tema, si yo no tengo interés en ese tema, si no me motiva ese tema. Hay pues un interés personal. Y por eso es tan difícil cuando en la academia decimos vamos a hacer talleres solo para trabajar en la bioética. Sí, no todo el mundo entra a la bioética, pero no todo el mundo le interesa la bioética. O solo vamos a dirigir las investigaciones en la microbiología. Sí, pero no todos los médicos o no toda la gente de salud
le interesa la microbiología. ¿Sí? Entonces, tiene que haber un interés personal. Tiene que haber esta motivación, tiene que haber este querer hacerlo porque a mí me interesa hacerlo. Tiene que haber un interés académico, en nuestro caso. Tiene que haber un interés académico. Y ahí vamos a pensar y ahí vamos a reflexionar cuáles son pues nuestros principios, cuáles son nuestras competencias como universidad. ¿Qué significa, por ejemplo, la universidad para el pueblo? Que la repetimos tanto. ¿Sí? ¿Cuál es el interés académico? ¿Cuál es mi interés como facultad? ¿Cuál es mi interés como carrera? ¿Dónde están mis principios? ¿Dónde están mis objetivos? ¿Sí? Yo me voy a especializar, como veía hace unos días, en el tema de la robótica. Y el interés es cómo incido en las autoridades nacionales para que, ¿no es cierto?, trabaje junto con nosotros universidad, y podamos hacer un ejercicio de brindarle a la población algo que es tan necesario hoy en día para personas con algún tipo de discapacidad. ¿Sí? Entonces, ahí hay un interés académico. Hay un interés político. Hay un interés político. Y no estoy hablando del interés político partidario. Hay un interés político en términos de que yo estoy observando, que estoy proponiendo como sociedad, como sistema social. Hay un interés político. Tenemos un interés político. Cuando defendemos la autonomía como universidad, tenemos un interés político que se llama autonomía. Es un sistema al cual estamos poniéndole nuestro interés. Entonces, hay un interés político. Hay un interés político que tiene que ver con la denuncia, hay un interés político que tiene que ver con esta idea de cómo podemos compartir y debatir. Sí, hay un interés político. En muchos casos hay un interés de militancia. En muchos casos hay un interés de militancia. Militancia que no solo se refiere a los partidos políticos. Militancia que puede referirse a los intereses de la niñez. Militancia que puede referirse a los intereses de la ciencia. Hay diversas militancias. Hay diversas militancias. Hay que saber cuáles son esas militancias que de repente tenemos. Se trata sin duda, dice, de áreas de conocimiento que se requiere explorar e indagar para en algunos casos describir, interpretar, explicar, denunciar. También está la denuncia. ¿Sí? Entonces, me posiciono en estas áreas de conocimiento dependiendo también de cuáles son estos intereses personales, estos intereses académicos, estos intereses políticos, etc. ¿Sí? ¿Desde dónde me estoy parando? ¿Desde dónde estoy trabajando? Y sí, y estoy convencida de eso, que si no tenemos un interés, las investigaciones se vuelven torturas, se vuelven meros formalismos. Y ahí se acaba esta creatividad, ahí se acaba este interés. Me parece que es, y por la experiencia, me parece que es fundamental este tema de el involucramiento, este tema de cuánto me interesa el tema. El tema es la dimensión más amplia, diversa, dispersa. Sin embargo, es el punto de partida
es desde donde se comienza a trabajar un conjunto de interrogantes, mismas que se van a ir construyendo a medida que vayamos encontrando información. Es probable que al principio salgan aquellas interrogantes, aquellos cuestionamientos que son producto de nuestras lecturas y de nuestro trabajo. Pero a medida que vamos avanzando, a medida que vamos indagando nuevas lecturas, indagando nuevos contenidos, etcétera, van a ir saliendo, por supuesto, nuevas interrogantes. Y es precisamente desde estas interrogantes, preguntas, etcétera, que se van haciendo los recortes. Esos recortes que van orientando la investigación, que nos van llevando a el problema de investigación. Y aquí les decía Rosana Barragán, en su texto, una guía para la formulación y ejecución de proyectos de investigación, que ustedes lo van a tener y que seguramente muchos y muchas de ustedes ya han revisado este texto, hace un ejercicio muy bonito, hace un ejercicio muy útil, ¿no es cierto?, a la hora de ir delimitando el problema, de ir delimitando sobre lo que quiero discutir, sobre lo que quiero trabajar, sobre lo que quiero adentrarme, ¿no es cierto?, y va desarrollando sobre la reforma educativa, que ya se nos pasó el tema, cómo va haciendo el conjunto de interrogantes y cómo a partir de esa larga lista de interrogantes va a ir precisando, va a ir trabajando, ¿no es cierto?, esta delimitación de lo que va a ser en primera instancia el problema, esta área problemática, ¿no es cierto?, donde vamos a trabajar y desde donde van a ir saliendo las variables, donde van a ir saliendo los indicadores. Para concluir con esta delimitación del tema, me parece importante que dejemos algunas consideraciones. Y seguimos con Rosana. Rosana nos plantea y nos dice, plantear intereses y temas, encontrar un interés amplio, proceder a realizar una lluvia de ideas, preguntas y subtemas sobre el tema, escribirlas, releerlas, organizarlas, seleccionarlas. Las matrices aquí son muy útiles, la Rosana no lo dice, pero las matrices son muy útiles. Son muy útiles para ir armando estos campos de temas, para ir trabajando estos campos de temas. Nos ayudan, nos orientan, nos permiten organizar, ordenar. Para delimitar el tema hay que hacerlo en términos cronológicos, espaciales y lo más importante, temáticos. ¿Cómo logro temáticamente recortar aquello a lo cual me voy a dedicar a investigar, a buscar? Y para hacer una monografía también tengo que hacer este ejercicio. ¿Cómo voy a recortar? ¿Cómo voy a delimitar aquello que voy a ir a investigar y que lo voy a convertir en un documento expositivo? Reflexivo, crítico, no importa, pero que lo voy a convertir en un documento expositivo de los resultados que encuentre, de las reflexiones que yo alcance a partir de esos datos que he podido construir. A partir de esos datos que he podido construir desde una revisión bibliográfica. Por ejemplo,
por ejemplo, haciendo una crítica al discurso de la política, de los discursos políticos de Evo Morales en el último año de gestión. Y voy a tener que identificar cuáles son las categorías para criticar. No estoy hablando de ser criticón, estoy hablando de criticar el discurso de Evo Morales en ese último año de gestión, 2019. ¿Cuáles fueron las categorías que me ayudan a leer ese discurso críticamente? Ese es el recorte temático. Ese es el recorte temático. Bien, vamos a dejar hasta aquí y para que la siguiente sesión podamos trabajar evidentemente en cómo construir el objeto de estudio. Muchísimas gracias. A nombre de la Universidad Mayor de San Andrés, agradecemos a todos los profesores por su compromiso con la educación y su servicio permanente a la capacitación de nuestros alumnos. Módulo 6.